Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. Este proyecto de ley que debatimos hoy ya viene cocinado desde casa y, en este caso, el partido del Gobierno parece haber encontrado socios diferentes a los que nos tiene acostumbrados. Me estoy refiriendo concretamente al Partido Popular y Ciudadanos, que en este proyecto de ley han transaccionado 9 y 13 enmiendas respectivamente de las 31 enmiendas transaccionales que han sido aceptadas por el Gobierno. Pero es que, además, el Partido Popular ha considerado que debía facilitar el trabajo al Gobierno y ha retirado 16 enmiendas de las que había presentado. Todo ello dentro de un pasteleo al que últimamente nos tiene acostumbrados, como han sido, por ejemplo, las renovaciones del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española y al Tribunal Constitucional. Pero es que, además, una vez más, el Gobierno incumple el artículo 114.1 del Reglamento de los Diputados, que establece lo siguiente. Cito textualmente: concluido el informe de la ponencia, comenzará el debate en comisión, que se hará artículo por artículo. En cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los enmendantes al artículo y los miembros de la comisión. Oigan, señorías, nunca se ha debatido artículo por artículo, con la excusa de que siempre se ha hecho así. Esto es lo que nos suelen decir habitualmente, aunque me consta que ha habido leyes que han seguido escrupulosamente el contenido del artículo 114.1 del reglamento. Y esto provoca que el Gobierno aplique el rodillo al que nos tiene acostumbrados, porque las leyes en España no se integran en el Estado de Derecho, sino en el programa de reality show del Gobierno. Se modifican o aprueban normas sobre cualquier cosa menos sobre lo que verdaderamente importa, porque no son leyes para que se cumplan, sino marketing para llevarte al huerto y amenizar el show. Un ejemplo de ello es lo recogido en el artículo 4.6 del texto normativo que debatimos hoy, ya que supone confirmar una especie de estado de excepción digital. Ya la Ley 9/2014, denominado como el Decretazo Digital y que se aprobó en la Comisión Permanente del día 27 de noviembre de 2019 por 50 votos a favor, 10 en contra, incluido Vox, y 8 abstenciones, fue defendido por mi compañero Víctor Sánchez del Real con verdadera genialidad, destapando las vergüenzas del denominado decretazo, impulsado por lo sucedido primero en el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y posteriormente con la llamada República Digital Catalana, con el objeto de crear un Estado virtual en Cataluña, y con este decretazo se cargaba de un plumazo. Pero el problema no es ese. El problema es que hay otros mecanismos recogidos en la Constitución, como son la aplicación del 116 y el 155. Por cierto, no ese 155 blandito que se aplicó en su día, cuya aprobación en el Senado en octubre de 2017 tuvo los votos en contra de Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco y PDeCAT. Señorías, esta facultad para intervenir redes, cortar comunicaciones o suspender páginas web no es propia de un sistema democrático y debe ser suprimida, por más que el precepto se ponga la venda antes que la herida y señale que en ningún caso esta intervención podrá suponer una vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas recogidas en el ordenamiento jurídico. Lo grave es que supone la censura y el secuestro de contenidos, donde las comunicaciones dependerán exclusivamente del Gobierno, es decir, de Sánchez, y no será necesaria ninguna mayoría, ni tramitación parlamentaria, y lo más sorprendente, tampoco habilitación judicial. Ya en el Real Decreto 14/2019, 31 de octubre, se permitía el cierre cautelar de comunicaciones digitales en casos de defensa de seguridad pública, protección civil, emergencias, la vida humana o interferencia con otras redes. Lo que hizo el decreto ley, y hoy confirma el proyecto de ley, es ampliar estos supuestos recogiendo los motivos de garantía de la seguridad pública y de la seguridad nacional. Señorías, esto es un motivo generalista y en manos de este Gobierno será totalmente espurio, oscuro, discrecional y no motivado, creando una situación de inseguridad jurídica al aunar en el texto que se pretende aprobar excepcionalidad y orden público. Por ejemplo, los llamados fake news o manifestaciones públicas discordantes podrían derivar en alteraciones de orden público. También se podría dar la posibilidad de aplicarlos con el solo anuncio de una manifestación en contra de alguien o de algo. Van a cerrar canales y perfiles en redes sociales en cualquier momento bajo estos pretextos y se hará extensible a cualquier situación que les incomode. Por ello, la enmienda de este artículo 4.6 que Vox propone debe ser suprimido. Los que apoyen hoy esta ley, que luego no se lamenten si Sánchez procede espuriamente. Señorías, le están poniendo ustedes una alfombra roja a Sánchez. No se puede otorgar un poder de estas características arrogándose competencias que son del Poder Judicial.
¿Qué harán hoy los grupos parlamentarios que en su día votaron en contra del decretazo digital precisamente por este artículo? ¿Votaron en contra? Entonces, Esquerra Republicana, que hoy se abstiene, Junts, PNV, EH Bildu y Compromís. De hecho, este último, representado por el señor Baldoví Roda, expresó: nosotros no vamos a apoyar este decreto. Creemos que la calidad democrática de este país se está viendo perjudicada por las últimas leyes. Hay un endurecimiento de las leyes que coartan libertades. Primero fue la ley Mordaza, luego la reforma del Código Penal y ahora este decreto, el llamado entonces decretazo digital, permite intervenir Internet como lo hacen los países como China, Arabia Saudí, Turquía o Irak. Esto decía el señor Baldoví. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que harán los partidos que entonces votaron en contra? Hoy lo veremos. Otro apartado que nos preocupa de este proyecto de ley es la disposición adicional 12ª de la ley que establece la creación de una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. Les recuerdo, señorías, que la disposición adicional 10ª de la anterior ley, la de 9 del 2014, de 9 de mayo, contempló la creación de una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ahora, después de 8 años, esta comisión no se ha creado. Incluso no se ha creado pese a diversas reclamaciones del Defensor del Pueblo y de plataformas ciudadanas con objeto de que, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, se constituyese la referida comisión. Señorías, esta no se ha creado en 8 años y han cambiado ustedes la disposición adicional 12ª por la 10ª. Ahora se contempla nuevamente esta creación de comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud mediante Real Decreto, como digo, en la disposición adicional 12ª. Pero es de risa, señorías. Es de risa. No se ha creado en 8 años. Ustedes están a otras cosas. Por un lado, muestran una cara afable, un tono tranquilo y sosegado, pausado, pero sin embargo lo único que defienden son sus propios intereses. La pregunta es, ¿por qué no se ha creado la comisión interministerial? ¿Por qué ahora, después de 8 años, tenemos que pensar que sí se creará? Por su parte, entre las finalidades de la Administración de Dominio Público Radioeléctrico, el artículo 85.2 del presente proyecto de ley recoge preservar la salud de la población mediante la determinación, control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable que no supongan un peligro para la salud pública. Ahora bien, se entiende que ha de incluirse este término entre los principios y objetivos de la nueva ley, es decir, en el artículo 3, que es garantizar la prevención y protección de la salud de la población en relación con las emisiones radioeléctricas mediante la investigación, determinación, control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable que no supongan un peligro para la salud pública, como defiende en este caso nuestra enmienda del artículo 3. Para ir terminando, otro apartado que también nos preocupa es el apartado H del artículo 3 sobre fomentar la neutralidad tecnológica en la regulación. Señorías, esto sigue siendo un brindis al sol. Debe analizarse la terminología empleada por la Directiva Europea 2018-1972 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. En versión española se emplea el término garantizar, y lo que este partido propone es cambiar el término fomentar por el de garantizar. El proyecto de ley solo se preocupa de la neutralidad tecnológica atendiendo a los operadores de telefonía móvil y especialmente a las facultades que se otorgan a ciertos operadores para, con frecuencias que he recibido para la explotación de servicios menos avanzados, proveer servicios más avanzados en demérito de sus competidoras. La neutralidad tecnológica debe ser una garantía de la competencia y no del mantenimiento del poder de los exmonopolistas. Como digo, la contenida en el proyecto es una regulación insuficiente y muy parcial de la neutralidad tecnológica y que se debiera prever la neutralidad tecnológica, como digo, como valor de la competencia. Para terminar, otro apartado que nos preocupa es el artículo 103.2 de la ley, que prevé que los titulares de fincas o bienes inmuebles en los que se ubiquen equipos, estaciones o cualquier clase de instalaciones de telecomunicaciones deban permitir el acceso a dichos bienes por parte del personal de inspección, requiriéndose el consentimiento de dichos titulares o autorización judicial
solo cuando sea necesario entrar en un domicilio constitucionalmente protegido o efectuar registros en el mismo. Para este grupo parlamentario es abusiva y podría violentar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, consagrado en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. La redacción técnicamente es deficiente. Entrar o efectuar registros. Es evidente que la disyuntiva no es rigurosa, pero para registrar hay que entrar. Por eso nuestra enmienda que propone el Grupo Parlamentario Vox recoge el concepto constitucional de domicilio, que es más amplio y abarca también a las personas jurídicas. Por último, señor presidente, para terminar, parece mentira que, a diferencia de otras normas que semana tras semana se van convirtiendo en un vago recuerdo, pues se le acumulan 20 y hasta 30 prórrogas de plazo de enmiendas, esta ley de telecomunicaciones cogió velocidad de crucero enseguida. No hubo apenas aplazamientos. Debe ser porque se trata de un proyecto de ley que conviene atender con esmero, porque de cómo quede la redacción definitiva dependen los objetivos comerciales de los grandes operadores, que son los grandes beneficiados. Casi nada, señorías. Nada más. Muchísimas gracias, señor presidente.